Día de la semana. Demos la gracia al Señor que nos ha dado salud y la voluntad de estar aquí para seguir sirviendo y adorándole al único Dios vivo que existe. Abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 4. El propósito de este sermón del día de hoy es mostrar que podemos recibir el perdón de Dios a pesar de todo, a pesar de que seamos pecadores, a pesar de que hay ocasiones en que no nos portamos bien, podemos recibir el perdón de Dios. Habíamos visto la última vez que prediqué que Pedro tenía una suegra y que la suegra estaba enferma y el Señor había venido a su casa. Y la sanación de la suegra de Pedro nos dejó hermosas enseñanzas. Que nos enseña que aún aquella persona que es insignificante merece el perdón de Dios, merece la sanación. Pero la historia no acaba ahí, ya que después de este suceso siguió otra serie de manifestaciones. Sí, muchas manifestaciones milagrosas que Jesús estaba haciendo en este mundo. Y esto que vamos a ver el día de hoy es mucho más extraordinario, porque no se refiere solamente a una persona, sino a muchas. Dice el texto que leyó el hermano, los que fueron sanados al ponerse el sol. Y precisamente ese es el título que le he puesto a la lección: los que fueron sanados al ponerse el sol. Estos son una evidencia del poder de Cristo. Del poder de Cristo sobre la humanidad y sobre la decadencia humana que existe o que existió en aquel tiempo y que seguirá existiendo el día de hoy y seguirá existiendo el día de mañana. Cristo sanó a muchos enfermos. Muchos de ellos tenían enfermedades incurables, tales como ciegos, paralíticos, sordos, mudos. Muchos de estos hombres y mujeres habían nacido con todas estas enfermedades. Y sabemos que en los días de Cristo casi la mayoría de las enfermedades eran incurables. Sin embargo, ante la presencia de Cristo y la voluntad de Cristo, ninguna de esas enfermedades prevalecía. Tenemos ahora en los tiempos modernos que el hombre ha intentado de todo para lograr acabar con todo aquello que atenta contra su salud. Pero la erradicación de ciertas enfermedades implica que nacen otras aún más peligrosas. Tenemos el sentido de que nos curan de una enfermedad y esa curación acarrea otras que son más peligrosas aún y que también son incurables. Y esto solo nos demuestra que el hombre, con toda su inteligencia y toda su tecnología, nunca llegará a sanar, nunca podrá hacer lo que Cristo hacía. La existencia de la enfermedad y decadencia del hombre nos hace recordar que dependemos totalmente de Dios, de que Dios es el que hace las cosas y que Dios es el único que nos puede sanar. Aquí en Lucas 4, 40 y 41, que leyó el hermano nos dice que al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios
sabían perfectamente quién Cristo era. Y entre la gente que sanó Cristo, se dice que echó fuera muchos demonios. Marcos capítulo 1, versículo 34. Libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque les conocían. Las mismas palabras de Marcos y Lucas nos indica que este mismo evento, a través de dos personas, lo que hablaba el hermano acerca de la escritura de Dios, que no se contradice, que siempre va a decir la verdad. Marcos dice lo mismo que Lucas. Aquí es importante señalar los siguientes puntos. Los demonios no eran un producto de la superstición de esa época. No era algo que alguien había inventado. Los demonios eran malos. No eran seres que premiaban a la gente por habitar en ellos. Y no hay en la Biblia ningún hombre que había sido poseído que fuera rico, sano o feliz. La Biblia nos muestra que los hombres poseídos quedaron mudos, quedaron ciegos, sordos, se volvieron salvajes y feroces. Tenían síntomas epilépticos, perdían la mente, estaban dementes y destruían estos demonios la voluntad de las personas. Y había diferentes clases de demonios. Había algunos que eran malos y otros que eran peores. Mateo capítulo 12, versículo 45. Mateo capítulo 12, versículo 45. Nos habla Jesús acerca de una persona que había echado de él los demonios. Y dice, entonces va después y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La ilustración manda que cuando nos limpiamos y tenemos una casa limpia, un cuerpo limpio, puede suceder que nosotros dejemos que aquella maldad que teníamos antes podía haber regresado a nosotros. Y nos dice claramente que ahora ya no va a ser uno solo, sino que otros 7 espíritus peores que él entraron y moraban allí. También nos dicen las Escrituras que estos seres son seres fuertes. Marcos capítulo 9, versículo 29. Había sucedido que este hombre había traído a su hijo hacia los apóstoles, y los apóstoles no habían podido tener el poder de echar este demonio de él. Este hombre lo trae a Jesús, y Jesús le dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nos enseña que hay unos de estos demonios que son malos, otros que son peores y otros que son muy fuertes. Los mismos apóstoles, teniendo el poder que había dado hacia ellos de Jesucristo, no pudieron echar este demonio. Algunos son muy fuertes. Pero nos preguntaremos, ¿por qué Dios permitía esto? ¿Por qué Dios permitía que los demonios existieran?
¿Por qué permitía que estos demonios se apoderaran de estas personas y los hicieran enfermos, ciegos, mudos, salvajes? Pero todo tiene un porqué. Y en Mateo capítulo 12, versículo 28, Mateo capítulo 12, versículo 28. Vemos la instancia en que Jesús echaba fuera demonios. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y este es el porqué. La manifestación del poder de Dios y el reino de Dios había llegado y se tenía que manifestar. Y si se manifestaba con el poder de Dios sobre los demonios, esto era lo que Jesús iba a usar. Porque Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y los demonios sabían perfectamente quién era Él. Estos son una evidencia del cumplimiento de las Escrituras. Muchos dudan de que la Biblia sea inspirada por Dios. Pero hay profecías. Aquí tenemos una profecía la cual se dijo unos 700 años antes de Cristo. Si vamos al libro de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2 y versículo 44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y nos damos una idea de que ese reino que fue establecido en el día de Pentecostés, ese reino que en este momento, cuando Jesús echa estos demonios fuera, ese mismo reino que Él anunciaba, era y había sido una profecía. Aquí mismo en Daniel capítulo 7 y versículo 14, libro de Daniel capítulo 7, versículo 14. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor estaba mostrando que ese reino se acercaba, estaba muy cerca. Y la evidencia y el cumplimiento de estas profecías de Daniel estaba ya muy cerca ahí. Si se cumplió la primera parte de la profecía, sin duda se cumpliría la segunda parte. Isaías nos habla directamente acerca del Señor en Isaías 53. Isaías capítulo 53 y versículo 4. Isaías habla directamente acerca del Señor. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Las enfermedades que Cristo estaba sanando, los demonios que estaba echando fuera, son evidencia que se está hablando aquí acerca de Cristo. El versículo 3 de este mismo capítulo 53 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. He ahí la respuesta de esta gente, la evidencia de las Escrituras. No es una respuesta positiva, pues Jesús tenía que morir.
No respondieron con adoración y agradecimiento ellos tampoco, porque no le reconocieron como su Salvador. ¿Cómo pensamos esto? Porque permitieron que Él fuera azotado, permitieron que fuera herido y abatido. Y no solamente eso, sino que aún solicitaron su muerte y su crucifixión. Si se cumplió la profecía del versículo 4, también se cumplirá la del versículo 5. Isaías 53, versículo 5 dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenía que suceder así. La profecía de Isaías tenía que ser cumplida. Pero nos preguntaremos, ¿por qué permitió Dios tanta injusticia, tanta ingratitud de parte de ellos hacia Cristo? Y la respuesta la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por esto, Dios permitió tanta injusticia y tanta ingratitud, porque a través de Jesús podemos obtener esa salvación. Y también el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La única forma de salvar al pecador era que Cristo tomara su lugar y que derramara su sangre, pues nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios lo hizo porque así cumple toda justicia. Libro de los Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos capítulo 1 versículo 17. Nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26. Nos da la descripción de la justicia. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Permitió todo esto para poder salvarnos, porque a través de su sangre viene el perdón de pecados.
y porque Dios cumple con toda justicia. Porque solamente así podemos ser perdonados por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 23 al 25. Primero de Pedro 2, 23 al 25. Hablando de Jesús, dice: ¿quién, cuando le maldecía, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y todo esto era posible solamente porque Dios permitió todo este sufrimiento en su Hijo. Permitió que Él sufriera. Los demonios son una muestra del poder de Cristo. Al leer la historia, debemos considerar el tiempo en que esto ocurrió, el horario en que él estaba haciendo todo esto. Mateo capítulo 8 y versículo 16. Mateo capítulo 8, versículo 16. Nos dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Nos dice que todo sucedió cuando llegó la noche. Las actividades de Cristo comenzaban desde muy temprano en la mañana, hasta las altas horas de la noche. Él enseñaba, discutía en las sinagogas. Sabemos que por la tarde llegó a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Y en esta hora muchos enfermos vienen y hay que seguir trabajando. ¿Habría algún interés económico para Cristo? Porque muchos trabajamos a veces hasta muy noche, pero lo hacemos para obtener ganancias económicas. Pero Cristo, ¿por qué lo hacía él? ¿Alguna ganancia económica para él? No. Cristo lo hacía por su misericordia. No había hambriento, sediento o enfermo que no fuera sanado por Cristo. Lucas nos dice que lo sanó a todos. Mateo nos dice que lo sanó a todos. Tocaba a los intocables, aquellos que tenían lepra, enfermedades contagiosas. Daba un abrazo a aquellos que estaban despreciados y destituidos. Llamaba a los indignos, aquellos que se consideraban impuros, y los amaba. Mateo capítulo 9, versículos 10 y 11. Nos habla y nos dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero cuando vieron esto los fariseos,
Dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Comía con pecadores. La respuesta de Jesús en el versículo 12 dice que al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no había venido a salvar a aquellos que eran justos, sino a aquellos que eran pecadores. ¿Duda usted de la misericordia de Cristo? Muchos se tienen por muy malos, creen que ellos son muy malos, que son muy pecadores, que están muy sucios para pensar en ser cristianos. Y creen que Dios no podría transformarles. Creen que Dios no los puede recibir por tantas cosas malas que han hecho, por tantas cosas malas que han dicho. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 51 y versículo 17. Aquí vemos el sacrificio de Dios para aquellos quebrantados. Capítulo 51, versículo 17. Nos dicen: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia a aquel que viene, y obviamente Dios no vino a salvar a justos sino a pecadores. Los que fueron sanados al ponerse el sol nos enseñan que Cristo tiene todo el poder sobre todo, en el cielo y en la tierra. Nos lo dice en el libro de Mateo capítulo 28. Tiene el poder sobre el mundo espiritual y sobre nuestro mundo del día de hoy. Y por más caído y enfermizo que sea, por más pecador y por más malas cosas que haya hecho, el Señor aún lo busca. Esto nos enseña que la palabra de Dios no falla, se cumple también. La muerte de Cristo y su sepultura y su resurrección son la más grande evidencia de todo esto. Pero esto indica que por la misericordia de Dios, usted puede hoy comenzar una vida nueva, pero solamente obedeciendo su palabra. Ahora quizás usted quiera preguntar: ¿qué tengo que hacer? La pregunta fue hecha al principio, cuando se estableció la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 2, en el sermón de Pedro. Quizás usted tenga la misma pregunta: ¿qué tengo que hacer para obedecer la palabra de Dios y ser salvo? Has cumplido con una de ellas: oír la palabra, oír ese mensaje y creer en él. Te arrepientes de tus pecados, entonces confiesa tu fe en Jesucristo y bautízate para perdón de tus pecados, y así estarás obedeciendo los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir de acuerdo a su palabra. Si has decidido el día de hoy y ya has puesto en tu corazón el obedecer la palabra, todo está listo y estamos listos para ayudarte, para que tú seas nombrado y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Al apóstol Pablo se le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mi pregunta es: ¿qué esperas tú el día de mañana?
El día de mañana es incierto. Quizás no lo veamos. El día de tu salvación es el día de hoy, y si estás dispuesto a hacerlo, estamos listos para ayudarte. Todo está preparado. Lo único que tienes que hacer es pasar al frente y confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios y tu Salvador. Pasa al frente mientras cantamos el himno.